Tus botas sucias profanan mi mármol italiano. Quítate esa basura ahora mismo, siseó la esposa del millonario, señalando mi calzado. No solo me obligó a descalzarme, sino que me hizo trabajar completamente descalza en el jardín, donde acababa de romperse una valla de vidrio. Baila sobre el vidrio, ratoncita. Quiero ver cómo temes dar un paso. Se reía, acercando la cámara a mis pies temblorosos que se equilibraban sobre los fragmentos afilados. Ella me consideraba una trabajadora barata, sin sospechar que yo era la arquitecta principal de esta mansión y su verdadera propietaria según los documentos. Mira hasta el final, porque en una hora esta muñeca arrogante terminó ella misma descalza en el barro frío, recogiendo vidrio con sus propias manos, mientras la echaban de la casa. La mañana en el exclusivo barrio de Las Colinas comenzó con una niebla húmeda que envolvía las majestuosas columnas de la mansión El Mirador. Esta casa era mi creación. Cada línea, cada curva del vidrio panorámico y cada losa del raro mármol blanco traído de las canteras de Carrara habían sido calculadas por mí al milímetro. Yo, Valeria Rosas, trabajé en los planos de este palacio durante más de 2 años, pero hoy no estaba aquí como su creadora, sino como el fantasma de mi propio éxito, desempeñando el papel de diseñadora de paisajes encubierta para comprobar personalmente cómo funcionaba cada sistema antes de la entrega final del proyecto. Llevaba ropa de trabajo habitual, pantalones cargo resistentes y mis viejas y fiables botas de suela gruesa. Habían visto decenas de obras, y aunque parecían toscas en medio del lujo, eran mi única protección contra el hierro y las piedras afiladas. Estaba de pie en el enorme salón, donde el techo alcanzaba los 7 metros. De pronto, el silencio fue roto por un sonido seco y desagradable. El taconeo sobre el mármol. Era Beatriz. Entró en la habitación como un huracán envuelto en seda. Su rostro, cuidado por los mejores cosmetólogos, estaba deformado por una mueca de desprecio. Se detuvo a 3 metros de mí, señalando con un dedo largo y perfectamente manicurado hacia mis pies. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Su voz se convirtió en un chillido. ¿Te das cuenta de lo que haces, inútil jardinera? Tus sucias y apestosas patas están dejando marcas en mi mármol. Esta losa cuesta más que el presupuesto de tu familia en 10 años. Bajé la mirada con calma. Sobre la superficie blanca quedaban unas leves partículas grises de mis suelas. Señora Beatriz, yo soy diseñadora y acabo de venir de la terraza, donde estamos terminando la instalación del riego automático. Es solo polvo de trabajo. ¿Polvo? Beatriz sacó su teléfono dorado y empezó a grabarme de cerca, casi metiéndome la cámara en la cara. Amigos, miren esto. Este es el nivel de servicio que recibimos por millones. Una cualquiera sin lavar con botas de trabajo pisoteando mi palacio. Escúchame, ratoncita, ¿me importa un comino tu riego? Ahora mismo te quitarás ese calzado asqueroso. Sentí cómo hervía una ira fría dentro de mí, pero seguí interpretando mi papel. ¿Quiere que trabaje descalza? Eso viola todas las normas de seguridad. En la terraza aún hay restos de construcción. ¿Seguridad? Beatriz soltó una carcajada que me recordó al chirrido del metal contra el vidrio. Tu seguridad no me importa mi mármol. Quítatelos. Y también los calcetines. Quiero ver tus pies sucios para que sientas cada grano de suciedad que trajiste a mi casa. Si en un minuto no estás descalza, te irás de aquí sin un centavo. Llamaré personalmente al dueño de la empresa y destruiré tu reputación. Me senté lentamente en el borde de un banco de piedra. Mis dedos, acostumbrados a sostener lápiz y regla, ahora desataban los cordones de las pesadas botas. Beatriz estaba a mi lado, grabando cada movimiento, comentando con entusiasmo sádico para sus seguidores. Cuando mi pie izquierdo desnudo tocó por primera vez el mármol, me estremecí. La piedra estaba helada. Absorbía el calor de mi cuerpo al instante. Beatriz acercó la cámara a mis dedos, que se encogieron involuntariamente por el frío. Oh, sí, miren qué pies tan miserables y pálidos tiene. Una auténtica campesina. Empujó mi bota con la punta de su zapato. Y ahora, al jardín. Justo se rompió un panel de vidrio cerca de la piscina. Tus compañeros idiotas lo dejaron caer. Ve y coloca allí las macetas con orquídeas. Descalza. ¿Hay vidrio, Beatriz? Es vidrio templado. Se ha hecho miles de pequeños fragmentos afilados. Me levanté, sintiéndome indefensa sin la suela bajo mis pies. ¿Y qué? Serás más cuidadosa.
Es tu castigo por ensuciar mi casa. Ve. Salimos a la terraza. El sol ya se había elevado y el concreto comenzaba a calentarse. Pero ese no era el principal problema. En medio del espacio, justo en el camino hacia la zona de descanso, había una alfombra de vidrio roto. Miles de fragmentos transparentes y afilados brillaban bajo la luz como diamantes esparcidos, esperando a su víctima. ¿Y bien? ¿Por qué te detuviste? Beatriz se acercó por detrás y me empujó en el hombro. Vamos, paso a paso. Quiero grabar cómo bailas sobre estos fragmentos. Será la mejor historia del año. Arquitecta descalza en el infierno de vidrio. Di el primer paso. La planta de mi pie desnudo tocó el hormigón caliente y luego sentí una punzada aguda, como una hoja de afeitar. Un pequeño fragmento se clavó en mi talón. Apreté los dientes para no gritar. El dolor era fino y penetrante. Cada paso siguiente descalza se convertía en una tortura. El vidrio afilado estaba por todas partes, mezclado con polvo y tierra que empezaban a pegarse a mis pies húmedos por el dolor. Beatriz caminaba a mi lado con sus caros zapatos, evitando las zonas peligrosas, y mantenía constantemente la cámara cerca de mis tobillos. «Miren cómo tiembla. ¿Te duele, ratoncita? Quizá la próxima vez respetes el mármol ajeno». No sospechaba que en mi bolsillo vibraba un micrófono oculto. Ya había presionado el botón para llamar a Ricardo, su esposo y mi socio. Él escuchaba cada palabra, cada risa y cada crujido del vidrio bajo mis pies descalzos. El dolor no era solo una sensación, se convirtió en el ritmo de mi corazón. Cada paso sobre la losa ardiente de la terraza, cubierta de fragmentos de vidrio, iba acompañado de un crujido seco, casi melódico. Era el sonido de la destrucción de mi dignidad, que Beatriz capturaba con avidez en la lente de su teléfono dorado. Sentía cómo los diminutos fragmentos, afilados como agujas, se clavaban en los tejidos blandos de mis pies. El polvo negro del jardín, mezclado con cal, se incrustaba al instante en esas heridas microscópicas, creando una mezcla ardiente que hacía que mis dedos se contrajeran involuntariamente. Beatriz caminaba a mi lado. Los finos tacones de sus Manolo Blahnik resonaban sobre el hormigón limpio, esquivando hábilmente las zonas del campo minado de vidrio. Parecía un ave exótica observando la agonía de su presa. «¡Vamos, Valeria! ¡No te detengas!». Su voz estaba impregnada de una dulzura artificial. «Mira qué bien resalta el sol la suciedad bajo tus uñas. Es puro arte. Mis seguidores están encantados. Dicen que te ves exactamente como debería verse alguien de tu estatus. Descalza, sucia y sometida». Acercó la cámara casi hasta mis tobillos. Vi mis propios pies en la pantalla. Me parecían ajenos. Talones ennegrecidos, manchados de tierra, temblaban contra el fondo del agua azul de la piscina. Sentí cómo una gota espesa de sangre comenzaba a deslizarse lentamente por mi tobillo, mezclándose con el polvo gris. Y ahora, el acorde final. Beatriz se puso delante de mí, obligándome a detenerme justo en la zona más densa de vidrio roto. «Gira sobre ti misma, despacio. Quiero ver la vuelta completa de tus sucios pies». «Baila, arquitecta. Demuestra de que eres capaz sin tus botas toscas». Empecé a girar lentamente. Cada milímetro de movimiento hacía que el vidrio bajo mi peso se moviera, clavándose aún más profundo. Miré sus ojos vacíos, brillantes de excitación, y en mi auricular oculto bajo el cabello escuché una respiración pesada e irregular. Ricardo estaba en línea. Lo oía todo. El crujido del vidrio y cada palabra humillante de su esposa. De repente, el ruido de la grava en la entrada rompió el silencio del jardín. Un majestuoso limusín negro entró por la puerta. Beatriz apagó la grabación al instante. Su rostro cambió en una fracción de segundo. La sonrisa sádica desapareció, sustituida por la máscara de una esposa dulce y amorosa. «Ricardo, cariño, qué temprano», exclamó, arreglándose la bata de seda y echándose el cabello hacia atrás. Ricardo salió del coche lentamente. Su figura, en un impecable traje azul oscuro, parecía monumental. No se apresuró hacia ella. Su mirada estaba fija en la terraza. Me veía, descalza, cubierta de polvo, de pie en medio de la brillante muerte de vidrio. Se acercó al borde de la terraza. Beatriz corrió hacia él, intentando interceptar su mirada. «¡Ay, Ricardo! ¿No te imaginas el desorden que hay aquí? Esta chica de la empresa de jardinería es tan torpe». Rompió uno de los paneles decorativos y luego empezó a hacer una escena.
Incluso la obligué a quitarse los zapatos para que no esparciera estos fragmentos por toda la casa con sus suelas sucias. Qué previsora soy, ¿verdad? Ricardo se detuvo. No miraba a Beatriz, sino a mis pies. Vi cómo una vena se tensaba en su cuello. ¿La obligaste a estar ahí descalza? Su voz era tan baja que parecía un susurro de muerte. Cariño, pero si es solo personal de servicio, sus pies ya estaban sucios. Cállate, Beatriz. Ricardo levantó la mano, deteniendo su torrente de mentiras. He estado en línea con Valeria los últimos 20 minutos. Escuché cada palabra tuya. Escuché cómo te reías cuando el vidrio cortaba su piel. Escuché cómo exigías bailes sobre la suciedad. Beatriz retrocedió como si la hubieran golpeado. Miró hacia mí, y por primera vez en sus ojos apareció un verdadero y frío horror. Yo, paso a paso, soportando el dolor ardiente, comencé a salir de la zona de vidrio hacia el césped limpio. Cada uno de mis pasos dejaba una huella húmeda y oscura sobre el concreto. Señora Beatriz. Me limpié las manos en los pantalones, sintiendo cómo la adrenalina desplazaba el dolor. Toda la mañana ha disfrutado de mi bajo origen. Me llamó ratoncita y campesina sucia. Pero cometió un error fatal. No leyó los anexos del contrato de propiedad. ¿Qué estás diciendo? Beatriz intentó recuperar la voz, pero le temblaba. Ricardo compró esta casa para mí. Este es mi palacio. No, Beatriz. Ricardo se acercó a mí y, sin importar el polvo y la sangre en mis pies, me sostuvo con cuidado del brazo. Pedí un préstamo a la empresa de Valeria con esta propiedad como garantía. Es más, el terreno nunca me perteneció. Es propiedad de su familia. Según nuestro acuerdo, hasta que la deuda sea saldada por completo, la dueña legal de cada ladrillo, cada milímetro de mármol y cada brizna de hierba en este jardín es Valeria Rosas. Tomé del tablet que estaba sobre la mesa del jardín una carpeta azul con documentos. Cláusula 14.2 del contrato. Beatriz. Cualquier manifestación de violencia física o psicológica por parte del residente hacia el propietario o el personal será motivo de rescisión inmediata del contrato de arrendamiento con opción de compra. La miré. Estaba de pie con sus zapatos de $2,000 sobre mi tierra y de repente parecía pequeña y miserable. Acaba de grabar con sus propias manos la prueba de su desalojo en su teléfono, Beatriz. Obligar a la dueña de esta casa a caminar descalza sobre vidrio. Ahora esta casa está oficialmente cerrada para usted. Para siempre. Beatriz comenzó a retroceder. Sus tacones resbalaban sobre el concreto liso. Ricardo, haz algo. No puedes permitir que esta chica me eche. No es ella quien te echa, Beatriz. Ricardo la miró con profundo desprecio. Es tu propia suciedad la que te expulsa de aquí. Temías tanto el polvo sobre el mármol, pero la verdadera suciedad estaba en tu corazón. Valeria, daré orden a seguridad de iniciar el inventario. Espera, Ricardo. Levanté la mano, sintiendo cómo latían mis talones heridos. Ya que Beatriz valora tanto la limpieza y desprecia los pies descalzos, quiero que abandone mi casa exactamente de la misma forma que eligió para mí. Beatriz se detuvo cerca de la entrada de la casa. Su rostro se volvió ceniciento. Comprendió que sus juegos con los pies descalzos acababan de volverse en su contra. El aire en el jardín de El Mirador parecía congelado, como dentro de una esfera de vidrio. Beatriz permanecía inmóvil, con los dedos aferrados convulsivamente a la tela de su bata de seda, mientras en su rostro se fijaba una máscara de incredulidad. Su mirada iba de Ricardo a mis pies descalzos cubiertos de suciedad, y podía ver cómo en su mente buscaba desesperadamente una salida. Pero ya no había nada que salvar. Valeria, tú no puedes... Su voz se volvió fina y temblorosa. Podemos llegar a un acuerdo. Es solo un malentendido. Yo pensaba que tú eras solo... bueno, alguien del personal. Si hubiera sabido que soy la dueña, me habría sonreído a la cara mientras seguía odiando a todo el mundo. Di un paso adelante sobre la hierba suave. El rocío frío que permanecía a la sombra de los arbustos calmó un poco mis pies heridos, pero cada corte seguía recordándose con un dolor ardiente. Pero no lo sabía, y eso mostró su verdadera esencia. Disfrutó de que yo estuviera descalza, disfrutó de que fuera vulnerable. Ricardo guardó silencio. Su silencio pesaba más que cualquier grito. Sacó su teléfono y marcó al jefe de seguridad de la propiedad. Carlos,
Sube a la terraza principal con 2 hombres. Tenemos un cambio urgente de residentes. Y prepara el acta de transferencia de bienes. Beatriz se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de pura rabia egoísta. Ricardo, no puedes echarme así. Soy tu esposa, tenemos un contrato matrimonial. Un contrato que rompiste esta mañana al cometer un delito penal, tortura y abuso contra una persona en su propia propiedad. Ricardo ni siquiera la miró. Observaba cómo la sangre en mi talón comenzaba a secarse, dejando una mancha oxidada sobre la hierba verde. Valeria tiene pleno derecho de presentar una denuncia ahora mismo, y ese video que grabaste con tanto cuidado será la principal prueba en tu contra. Beatriz sacó bruscamente su teléfono, intentando borrar desesperadamente las grabaciones, pero yo solo sonreí con tristeza. No lo intente, Beatriz. Su cámara estaba conectada al Wi-Fi de la propiedad, y todos los almacenamientos en la nube de esta casa se duplican automáticamente en mi servidor. Cada segundo de mi baile sobre el vidrio ya está guardado en 3 copias con mi abogado. Se le cayó el teléfono al concreto. La pantalla se rompió, igual que su vida. Desde las esquinas de la casa aparecieron 3 hombres vestidos de negro. Caminaban de forma profesional y silenciosa. Sus pesadas botas marcaban pasos firmes sobre el mármol. Beatriz comenzó a retroceder hacia la piscina. Sus tacones resonaban peligrosamente cerca del borde del agua. «Señora Beatriz», me acerqué hasta quedar frente a ella. «Usted se preocupaba tanto por la limpieza de esta casa. Me obligó a quitarme los zapatos porque le parecieron sucios. Pues bien, mire ahora sus propios pies». Señalé sus costosas sandalias. Sobre las finas tiras se había depositado polvo gris del vidrio roto, y las suelas ya habían tocado la tierra húmeda en el borde de la terraza. «Según su lógica», continué, «acaba de profanar el mármol de la propiedad. Y como esta casa vuelve oficialmente bajo mi control total, no le permitiré dar ni un paso más con ese calzado en mi territorio». Beatriz me miraba con horror. ¿Qué quieres decir? «Quítese los zapatos, Beatriz. Ahora mismo. Saldrá de esta propiedad de la misma manera en que me obligó a trabajar, completamente descalza. Ese será el precio de su mármol limpio». «¡No!», gritó ella. «Ricardo, dile algo. No voy a ir descalza por todo el terreno. Hay grava, hay barro». Ricardo miró al jefe de seguridad. «Cumpla las órdenes de la propietaria. La señora Beatriz queda anulada como residente. Todos los bienes que lleva, ropa, joyas, calzado, serán inventariados como garantía por los daños causados». Carlos dio un paso al frente. Su rostro era de piedra. «Señora, por favor, quítese los zapatos voluntariamente. No nos obligue a aplicar el procedimiento de desalojo forzoso». Beatriz lloraba. Eran lágrimas amargas de humillación. Lentamente, con manos temblorosas, comenzó a desabrochar las finas correas de sus tobillos. Sus pies cuidados, con pedicura perfecta, tocaron por primera vez en años el concreto expuesto de la terraza. Se estremeció. La superficie estaba ardiente por el sol y cubierta de polvo de obra. «Sus joyas también, Beatriz», recordé, señalando el collar de diamantes y el anillo. «Fueron compradas con el dinero de Ricardo, financiado por mis inversiones. No se llevará nada de aquí, salvo su propia arrogancia. Se quitó todo, pendientes, pulseras, zapatos. En un minuto, ante nosotros estaba otra mujer, descalza, con solo una bata de seda, el cabello desordenado. Sin el brillo de los diamantes, parecía pequeña, seca y profundamente miserable. Y ahora, el camino hacia la salida. Señalé el largo sendero que conducía a la puerta principal. Le esperaban más de 300 metros. Primero el concreto ardiente, luego la grava afilada de los senderos del jardín, y finalmente una zona donde los jardineros habían removido la tierra, convirtiéndola en un verdadero lodazal tras el riego. «Camine, Beatriz», dije, sintiendo una extraña mezcla de justicia y cansancio. «Mire bajo sus pies, sienta cada partícula de suciedad. Tal vez eso le enseñe a ver a las personas y no su calzado». Beatriz dio el primer paso descalza. Soltó un grito cuando su piel delicada tocó la superficie áspera. Sus dedos se encogieron convulsivamente. Caminaba tambaleándose, escoltada por 2 guardias. Cada paso dejaba en el mármol una huella húmeda de sudor. Esa misma suciedad que tanto temía.
Ricardo y yo permanecimos en la terraza, observando cómo la antigua reina de la mansión se convertía en una sombra descalza que desaparecía en lo profundo del jardín. El camino hasta la puerta fue para Beatriz un verdadero círculo del infierno. Intentaba caminar por el borde del césped, pero los guardias la obligaban a ir por el centro. Cuando llegó a la zona de trasplante de árboles, la esperaba mi regalo final. El sistema de riego automático, que había reconfigurado por la mañana, había convertido ese tramo en un charco espeso y negro. La tierra estaba mezclada con turba y arcilla. «No voy a pasar por ahí», gritó Beatriz, deteniéndose ante el barro. Sus pies ya estaban grises por el polvo y lastimados por la grava. «No tiene elección», respondió Carlos con calma. «O camina usted, o la llevamos y la dejamos en el centro». Beatriz sollozaba en voz alta. Dio un paso. El barro negro devoró al instante sus pies hasta los tobillos. La masa fría y pegajosa se colaba entre sus dedos, manchando el borde de su bata de seda. Avanzaba tambaleándose, perdiendo el equilibrio, con los pies cada vez más pesados por la tierra adherida. Cuando finalmente llegó a la puerta, ésta se abrió con estruendo. Al otro lado estaba su viejo coche, el único bien que le pertenecía antes del matrimonio. Un guardia sacó su antigua bolsa y la arrojó al suelo. «Adiós, señora. No vuelva a aparecer por aquí». Beatriz se quedó de pie en el camino polvoriento, fuera de la propiedad. Descalza, con las piernas cubiertas de barro negro hasta las rodillas, con la bata sucia. Parecía una mendiga, como siempre había sido por dentro, pese a todos sus diamantes. Me di la vuelta hacia la casa. Ricardo me esperaba con un botiquín. «Déjame ayudarte, Valeria». Se sentó en el suelo junto a mis pies y empezó a limpiar cuidadosamente mis heridas con antiséptico. «¿Sabes?», susurré, observando cómo retiraba los restos de vidrio de mi piel. «Esta casa por fin está limpia. No porque hayamos lavado el mármol, sino porque hemos eliminado de ella la maldad». Me puse mis viejas botas de trabajo. Estaban polvorientas, pesadas, pero eran mías. Yo era la arquitecta no solo de esta casa, sino también de mi propio destino. ¿Y Beatriz? Sus huellas en el mármol desaparecerán con la primera lluvia, igual que el recuerdo de su arrogancia.